Amigos, regresamos aquí a Tu Aventura Pyme con esta interesante plática con nuestro gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera. Y bueno, pues cuando estábamos, antes de irnos al corte, señor gobernador, estábamos planteándole el tema de los valores de la familia, porque los valores se trasladan, no solo de la familia, se trasladan a la empresa. Una empresa con valores es una empresa que transmite una visión y una misión importante a la sociedad. ¿Cómo visualiza Jorge Herrera Caldera en ese inicio los valores de la familia, los valores que se trasladan a sus negociaciones? Bueno, definitivamente son fundamentales. A mí me encanta el nombre de la aventura PYME, porque el emprender un negocio es una aventura, pero es lo interesante. Uno de los aspectos fundamentales para emprender un negocio, después de tener la idea y un sueño, es precisamente arriesgarse, y eso es una aventura. Aquí es bien válido el famoso dicho del que no arriesga, no gana. Y cuando uno está emprendiendo, pues tiene que arriesgar todo porque también poco se tiene. Pero hay que decirlo, cualquier negocio, el que está iniciando, el pequeño, el mediano y el grande, es un riesgo permanente, que se va consolidando con los años, se va consolidando con el crecimiento, se va consolidando con la fortaleza del capital, pero eso es con los años. Y siempre será un riesgo además. Por eso yo quiero decirle a los jóvenes, arriésguense. El emprender es una aventura. Y claro, se tienen que tener elementos, pues cuáles son los nichos de mercado, cuáles son las oportunidades, qué es lo que realmente el mercado está demandando para poder, pues, emprender un negocio. Pero los elementos son fríos. Hay que tomarlos en cuenta en su dimensión. Lo importante es, teniendo estos elementos objetivos, arriesgarse, porque si no se arriesga, si no se avienta uno a la aventura, nunca se va a poder emprender un negocio. Y en la cuestión de los valores, lo fundamental es siempre la honestidad. Yo recuerdo, don Abor, mi señor padre, tenía un principio, decía, el proveedor es sagrado. ¿Y a qué se refería? Primero, que hay que cumplirle en los pagos. Segundo, que al proveedor hay que reportarle lo que faltó, pero sobre todo lo que sobró. Les voy a poner un ejemplo. Cuando llegaban atados de llantas o costales de cámaras o cajas de pedales, siempre tenía la costumbre, don Abor, mi padre, que si llegaba 5 llantas de más, porque pues eran así a granel, las reportaba para que se las cobraran. Pero el día que llegaran 5 pedales de menos, inmediatamente se lo reponían. ¿Por qué? Porque tenían credibilidad de la honestidad del negocio. Y eso genera confianza. Y eso genera una gran confianza, que la base del negocio está en el crédito. Entonces, en la medida que uno tenga honestidad para con sus proveedores, pues va a tener siempre el crédito para poder tener la mercancía suficiente, el surtido suficiente para poder tener pues un buen servicio. Y luego el otro valor es precisamente la atención a la gente. Y pues en este ejemplo que estoy dando, un ejemplo de vida, yo siempre le decía, si algo yo admiro de don Abor, entre muchísimas cosas, es que tengo en mi papá al mejor vendedor del mundo. Porque un vendedor tiene que entregarse a los demás, un vendedor tiene que darse a los demás. Y por ejemplo, pues llegaban ahí para ver un tipo de llanta y si había 6, 7 tipos, las mostraba una por una. Y entonces siempre nos decía, hay que tratar de ofrecer cuál es la característica de la mejor, aunque cueste más, pero al final sale más barato. Y ese es el espíritu de servicio que se tiene que infundir. Si alguien va a emprender un negocio y no tiene la actitud de servir a la gente, mejor que no empiece el negocio. El emprender un negocio también implica un espíritu de servicio, implica honestidad, implica mucho trabajo, implica también sacrificio, porque el emprender un negocio, pues aquí también es bien válido el dicho del que el que tiene tienda que la tienda. O sea, en ocasiones pues no va a haber sábados, no va a haber fiestas, no va a haber domingos, porque a veces hay que hacer inventarios, hay que remodelar el negocito, hay que estar ahí el pendiente de la producción, pero todo sacrificio tiene su recompensa
y creo que son los valores fundamentales. Yo diría honestidad, espíritu de servicio, una gran atención a la gente, el estar dispuesto al sacrificio, el estar dispuesto pues al sacrificio. Se habla de pues muchos gustos personales, el poder pues dejarlos para después, pero creo que conjuntando todos estos valores es la manera como se puede emprender exitosamente un negocio, y ya después vendrán con el tiempo y con los años la cosecha de todo este sacrificio. Y hablando de lo que es la satisfacción, ¿no? de generar un proyecto personal. Bueno, pues las personas que ahorita están viendo nuestro programa, pues también tienen esa inquietud de saber qué tanto es el apoyo, qué tanto impacta el apoyo de su familia personal, en el caso de su esposa, sus hijos, en el momento de tener un proyecto, de decir, bueno, vamos a arriesgarnos a esto. Es importante esto, ¿no, señor? Así es, definitivamente en los negocios, sobre todo cuando se emprende, se tiene que estar conjuntamente toda la familia. El negocio definitivamente tiene un líder, pero el que se involucre la familia, pues hace que ese negocio se fortalezca y sobre todo que haya todo el apoyo para que el negocio pueda ser una realidad. En el caso de nosotros allí en la miscelánea, que luego fue pues las venta de refacciones y posteriormente pues venta de bicicletas y refacciones y luego posteriormente la fabricación de las bicicletas, definitivamente es un negocio que nace en el seno familiar, y hay que decirlo, lo he comentado en muchas ocasiones, desde que era miscelánea y posteriormente que estuvimos creciendo en refacción, quien llevó el control financiero, la que estaba ahí en la caja y la que estaba siempre en las compras y en los pagos, era mi mamá. Realmente el arte de don Abor era vender, porque era excelente para vender, ahora sí que vendía todo, pero quien controlaba y quien siempre tenía pues ahora sí el resguardo del dinero era mi mamá. Y fue un negocio, así inició, familiar, donde en un principio estuvimos prácticamente tres, mi papá, mi mamá y un servidor, por esa situación de no encontrar trabajo, y luego se fueron pues sumando algunos hermanos que estaban en otros trabajos, pero definitivamente este negocio del que pues soy parte y siempre pues agradecido con Dios y agradecido con mi familia, porque fue un negocio que se hizo en el seno de la unidad familiar y que afortunadamente fue creciendo, y hasta la fecha es un negocio donde ahorita pues ya desde hace algunos años algunos hermanos están en otros estados, en otras ciudades, han crecido los sobrinos, se han ido también a diferentes partes a poner sus tiendas, y ha crecido precisamente en unidad familiar. Yo les diría, sí se puede. Hay ocasiones que se dice, no, es que los negocios familiares también implican pues conflictos, todo es cuestión de organizarse, pero creo que con una buena organización, el que exista unidad familiar definitivamente da mucha fortaleza y sobre todo al arranque, al emprender un negocio. Hablamos de lo que es el equipo, y el equipo familiar es importante en la empresa. Vamos a continuar con usted platicando, señor gobernador, porque ahora usted tiene un equipo enorme, pero en el gobierno del estado, y cómo aplica esa faceta empresarial. Vamos a platicar de esto después de esta pausa aquí en Tu Aventura Pyme.